temas y debates. ¡Hola! Hola Mariana, te veo particularmente enérgica hoy día. Es que quiero disfrutar cada momento. Es nuestro penúltimo programa y quiero meterle punche. Esa actitud es la que me gusta. Hoy vamos a preguntarnos cómo sobrevive la democracia peruana en medio de una profunda crisis del sistema de partidos. Pucha, entonces nos toca puro dinosaurio nomás. Bueno, quizá tienes razón, pero ahí tienes una de las claves. En realidad, no hay política de calidad sin partidos fuertes, estables. Pues no sé qué decirte, mejor hablemos de los partidos con nuestros invitados y nuestras invitadas. Hoy conversaremos con 5 especialistas. ¿Tantos? Sí, tenemos 2 académicos, una periodista y 2 militantes. Los académicos son Fernando Tuesta y Paolo Sosa. Y las militantes, Nidia Vilches del APRA e Indira Wilca de la izquierda. Finalmente, y no por ello menos importante, conversaremos con Diana Seminario del diario El Comercio. Vamos de una vez con el programa. Listo. Los especialistas utilizan diversas categorías para entender la política peruana de hoy. Algunos sostienen que es una democracia sin partidos, otros que es una democracia de baja intensidad. En ambas fórmulas se halla presente la misma idea. El sistema es débil y se sostiene con alfileres. ¿Cómo superar esta situación? Lo lógico dice que fortaleciendo los partidos. Pero, ¿es posible? Veamos qué dicen nuestros invitados. En todas partes la política está en decadencia. ¿A qué crees que se debe? Algunos analistas mencionan que la corrupción es un gran factor, sobre todo en un país como en el Perú, donde hemos tenido tantos escándalos de corrupción. ¿O tú ves otros factores? ¿Cómo ves esta situación? Claramente, digamos, compartimos esas tendencias globales que tienen que ver con el desprestigio de la política y digamos, el impacto que han tenido los escándalos de corrupción, especialmente los más recientes. Pero también hay que pensar, digamos, que Perú tiene un escenario distinto en los últimos 20 años en esto que se ha denominado la democracia sin partidos, ¿no? Es un escenario en el cual regresamos a una democracia, pero estos actores fundamentales para el funcionamiento de la democracia en realidad no regresan con ella, ¿no? Y que tiene que ver digamos, con que partimos no solamente de una transición democrática, sino de un escenario post-colapso del sistema de partidos. Y esto es importante porque sí genera un espacio distinto, porque en teoría, y digamos, la experiencia histórica reciente nos muestra que una democracia sin partidos tiene problemas muy fuertes para funcionar, porque los partidos son clave en 2 momentos importantes del proceso democrático, digamos, al momento de definir el acceso al poder, pero también el ejercicio del poder. Y entonces los partidos son los que, digamos, ordenan la oferta política en las elecciones, son los que favorecen, digamos, el proceso de representación y canalización de demandas ciudadanas, pero también una vez en el poder, cuando se generan, digamos, dinámicas de oficialismo y oposición, son los partidos los que generan predictibilidad, los que abren los espacios para la negociación y para la deliberación, ¿no? Digamos, eso, digamos, en un contexto en el cual, digamos, los partidos o son débiles o no existen, genera 2 problemas fundamentales, una crisis de representación y una crisis de gobernabilidad, que cuando empatan nos llevan a escenarios de desafección tan fuertes y de crisis política como la que hemos vivido en los últimos años. Todos los analistas de la situación política peruana subrayan que el Perú vive una democracia sin partidos políticos o con un sistema de partidos en permanente crisis. ¿Cómo ves tú esta situación? Mira, después de la caída del fujimorismo, esta suerte de reconstrucción de la
representación democrática tuvo componentes muy claros, ¿no? Y ya se incubaban, incluso se habían visto en la década del 90. Eran los partidos, sobre todo de tradición, habían perdido no solamente el anclaje ideológico y programático conocido, sino que de manera muy profunda una hemorragia de militantes, adherentes, electores, ¿no? Y habían surgido nuevos partidos básicamente personalistas, ¿no? Y sobre eso entonces se va construyendo obviamente un sistema de partidos. Hay un sistema de partidos, siempre lo hay, pero con esas características claves, ¿no? Clásicas, y que se fue profundizando a lo largo de estas dos décadas de este siglo, ¿no? Eso llevó a algunos colegas a señalar que estamos delante efectivamente de una democracia sin partidos, que trata de dar cuenta de esta naturaleza, que no existan partidos, sino que existan de esa naturaleza, ¿no? En donde se fue además acumulando otras características que iban, por ejemplo, en que esa debilidad organizativa se le añadía también una debilidad en términos de identidades y en términos de cohesión interna, de tal manera que, por ejemplo, las bancadas que se construían en el Congreso se iban partiendo, se iban deshaciendo. Y esta así llamada democracia sin partidos, o creo que de alguna manera una democracia con partidos frágiles, débiles, es lo que ha producido representación en el Perú y que también colabora en las permanentes, sobre todo en el último periodo, inestabilidad política. Muchos analistas dicen que la corrupción es uno de los grandes factores. ¿Cómo ves tú esta problemática? Los partidos políticos hemos ido perdiendo legitimidad frente a los ciudadanos, frente a la población, porque nos hemos alejado de ellos, no hemos sido permanente en la búsqueda de soluciones de sus problemas. Ahora, esa solución de sus problemas no solo se hace siendo autoridad. Claro, cuando uno es autoridad, tiene por voluntad política solucionarla. Pero si somos solo ciudadanos y podemos junto con esa población caminar, debería ser eso constante y no solamente en un proceso electoral. Y tienen toda la razón cuando ellos nos dicen, viene solo en procesos electorales a pedir el voto. Tienen razón. La demanda de agua potable, la demanda de empleo, la demanda de una mejor atención en salud, en educación, es permanente. Por tanto, los partidos políticos debemos hacer un mayor trabajo cercano a ellos en forma permanente. Otro tema, creo que también, y los que hemos sido gobierno, podemos distinguir, que perdemos también legitimidad ante la población cuando encontramos más demandas por solucionar y seguramente no todas logramos solucionarla. El mejor direccionamiento, el liderazgo de quien conduce los destinos del país demanda las prioridades, pero seguramente algunas quedarán sin ser atendidas. Por tanto, eso también deja un sinsabor en la población y entonces los va alejando y van buscando nuevas propuestas de quién podría hacer o solucionarlos. Y finalmente podría decir la forma de comunicarnos. La tecnología ha desplazado distintas formas de comunicarnos y quienes no ingresan a redes sociales, a esta nueva forma de comunicarse, también pierden liderazgo frente a la población. O cómo es que podemos ahora, si los jóvenes, soy docente universitaria, cuando hablo con ellos, verdad que es riquísima la conversación frente a las perspectivas que tienen como país. Y digo, cuando yo era estudiante universitaria pensaba en el colectivo. Hoy el joven piensa en él y dice, ¿qué es lo que este partido político me ofrece para seguir creciendo profesionalmente y pueda servir a mi país? Miren, formas distintas de poder hacer una comunicación
frente a la forma de pensar de nuestros jóvenes, de nuestras mujeres, que son mucho más prácticas. Por tanto, los partidos políticos tenemos que mejorar nuestras formas de comunicación con la población. ¿Ves, Tony? Un montón de dinosaurios. Por eso, los jóvenes no confiamos. De alguna manera es cierto, la política está de capa caída, pero no solo es en el Perú, es un asunto global, en el mundo entero. Yo veo poca vocación de servicio entre los políticos. Hay formas más sanas de participar en voluntariados y asociaciones sociales. En los 90 fue el punto de quiebre. El gobierno de aquel entonces desprestigió los partidos y aparecieron los independientes, aquellos que no se deben a nadie más que a sí mismos. Me hubiera gustado conocer los partidos en sus épocas buenas. Te diré que yo agarré sus últimos buenos años, pero he visto el declive completito. Bueno, escuchemos a nuestras invitadas. Vamos a un corte y regresamos. La política peruana se mueve en dos planos que carecen de vasos comunicantes. Por un lado, los partidos nacionales compiten por el poder ejecutivo y legislativo. Por el otro, los movimientos regionales y locales se imponen en la mayoría de las elecciones subnacionales. Este divorcio es una de las causas de la precariedad del sistema. No es fácil resolverlo. Falta voluntad de ambas partes. Pero algunos actores políticos podrían tender el puente y fortalecer nuestra democracia. Un quiebre de una relación que vemos entre, por un lado, los partidos nacionales que compiten en realidad por el Congreso, por el Ejecutivo, y por el otro lado, a nivel subnacional, lo que encuentra son movimientos regionales, movimientos locales. ¿Por qué crees que hay este divorcio? Mira, creo que esto es una de las herencias que nos dejó el gobierno y el Congreso de los 10 años de Alberto Fujimori. Yo recuerdo, Tony, que antes los partidos nacionales tenían alcaldías, ganaban los gobiernos locales, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que hubo en los 90, si no me equivoco, y tú debes saberlo mejor, me corriges, en los 90 se hizo como una liberalización de movimientos regionales, ¿no? Y los movimientos regionales ahora pueden participar en las elecciones locales y regionales, porque antes los prefectos en los departamentos eran nombrados, ¿no? Luego se hace la regionalización, se hacen las regiones y se eligen a lo que eran los presidentes regionales, ¿no? Y ahora son los gobernadores. Entonces, alcaldes y gobernadores regionales pueden ser elegidos por movimientos locales. Y eso está en la ley. Ya un gobierno nacional, un partido nacional tenía representantes. Habían alcaldes del APRA, de Acción Popular, del PPC, incluso había departamentos, ¿no? Departamentos que eran bastiones de determinados partidos, ¿no? Por ejemplo, Trujillo era un bastión de aprista, Chiclayo también, el sur era de otro partido, pero eso se ha ido perdiendo. Y sí hay un divorcio porque también acuso yo al centralismo, ¿no? Como dice el dicho, lo que no pasa en Lima no pasa en el Perú, ¿no? Entonces, yo que soy de provincias he padecido y lo conozco de cerca, este centralismo, ¿no? Entonces, claro, la gente en las regiones, en las provincias, no ven un acercamiento del presidente. Entonces, optan por elegir a los movimientos regionales, ¿no? Que no siempre salen, no siempre son los mejores, ¿no? Y no estoy diciendo que los partidos políticos nacionales tengan que ser mejores que los movimientos regionales, pero sí hay un divorcio, porque yo creo que eso también obedece a un centralismo que nos ahoga y nos asfixia en el Perú, ¿no? Creo que esto debería cambiar. ¿Por qué crees que hay este divorcio? Yo creo que
porque los partidos políticos nacionales están concentrados sobre todo en la carrera de cada 5 años, ¿no? Que es esta gran competencia por el gobierno central. Entonces, la forma de hacer política para elecciones nacionales es totalmente distinta que hacer política para una dimensión local, ¿no? Y lo digo así de manera tal vez más concreta. La forma de hacer política para una elección nacional, por lo menos hasta antes de la pandemia, hoy con todo esto de la pandemia eso ha cambiado, pero era, tienes al candidato además, o la candidata, y sobre eso es que tú montas una maquinaria electoral, ¿no? No importa mucho todo lo demás, ¿no? Si tienes un aparato partidario más o menos constituido a buena hora, si no lo tienes, echas mano de recursos económicos que son enormes, ¿no es cierto?, que pueden ser tuyos como candidato o pueden ser de tus candidatos al Congreso, pero nuevamente es una cuestión más de maquinarias que se mueven y que se activan cada 5 años, ¿no? En el mejor de los casos. Y bueno, por eso también cambian mucho los membretes y arman y se desarman organizaciones, ¿no? Pero la dinámica a nivel regional y local es distinta, porque requieres tú que para que una persona sea más o menos electa, pues sea más o menos conocida en esa localidad, en esa región, para bien o para mal. No estoy diciendo que necesariamente sea mejor esta otra dinámica más local o más territorial. Y bueno, eso genera pues a veces también como desencuentros, ¿no? Como que no dialogan en un mismo partido, quiero decir, ¿no? O sea, la forma de hacer política de un mismo partido es distinta a nivel nacional que a nivel regional y local, ¿no? Hay algunos partidos que han sabido leer estas dinámicas y bueno, les ha ido bien, sobre todo a nivel local y regional. Tienen muchas alcaldías, tienen muchas gobiernos regionales, y porque saben que importa bastante esta cuestión de la pertenencia a nivel local. Y como digo, entienden también que es diferente hacer política a nivel territorial que nacional. Algo que a veces también se confunde en estas lógicas de lo nacional y lo territorial es que lo nacional es visto como lo limeño, o que lo que se enuncia desde Lima, ¿no? Algo que para mí fue también muy interesante conocer cuando estuve en el Congreso, pero cada vez que viajaba a una región me daba cuenta que, por ejemplo, la relación que tienen los políticos y la prensa local, la prensa regional, es totalmente distinta que la que tenemos, no sé, los políticos, en fin, que tenemos cierta visibilidad pública con los medios de acá de Lima. Es otra cosa totalmente distinta, es una relación creo que mucho más tensa, no siempre, o sea, además no siempre amigable o respetuosa, ¿no? Entonces y eso también obliga a que entonces los políticos tengan que construir esos vínculos con determinados actores mediáticos locales, como digo, no siempre muy transparentemente, pero eso marca bastante, ¿no? Entonces las formas de hacer política son distintas y a veces pues las miramos solamente desde Lima, que es donde se construye pues la idea de lo nacional, ¿no? ¿Cuál es tu comentario sobre este divorcio? Mira, el desplome del sistema partidario que se dio en la década del 90, sobre todo, desplome que tiene que ver con lo que señalamos una pérdida de afiliados y una hemorragia de electores. A fines de los 80, Acción Popular, el PPC, Izquierda Unida y el APRA, más o menos reunían alrededor del 90% del electorado. Pasaron al año 95 a representar solo el 8%, ¿no? Entonces, ¿a dónde fueron a parar esos electores? ¿A dónde fueron a ubicarse? A un archipiélago de partidos y movimientos que se multiplicó, sobre todo a nivel subnacional, ¿no? Y los partidos que se creaban eran altamente personalistas, como el caso de Perú Posible, el FIN, Solidaridad Nacional, por solamente colocar 3 ejemplos. Entonces, ya con la transición a la democracia, lo que ha ocurrido es que tenemos una suerte de, yo lo llamaba un triángulo de representación, ¿no? Que tiene 4 pisos. En el piso de arriba, en la cúspide, están los partidos nacionales, ¿no? Los 25 partidos nacionales, algunas veces menos, algunas veces más, pero que tienen la posibilidad de colocar candidatos a nivel nacional, o sea, parlamento, presidente, regional, provincial y distrital. Pero cuando tú ya pasas al segundo plano, cuando es en los movimientos regionales, esos partidos, o sea, los de arriba, los nacionales, apenas ganan a nivel regional y dejan una franja en donde ganan los movimientos regionales.
Si tú pasas al piso inmediatamente abajo a nivel provincial, este porcentaje, digamos, es del 18% y a nivel distrital por allí. Para ser más exactos, serían en realidad agrupaciones departamentales, porque en Perú no hay regiones, ¿no? Pero ¿qué características tiene esto de acá? Tiene características de ser a sí mismos muy locales o regionales. Por ejemplo, el partido que gana, digamos, en Apurímac, no es el mismo partido regional que lo hace pues en Ayacucho o en otros departamentos. Son movimientos regionales departamentales. Y entonces lo que se ha constituido es un conjunto de movimientos regionales y locales ocupando el espacio que han dejado los partidos nacionales. Y entonces eso hace que cada vez más exista un divorcio entre lo nacional y lo subnacional. Y los electores y la gente ven como estos partidos nacionales son, en primer lugar, débiles, están en Lima y son centralistas. Y entonces, cuando los partidos nacionales no tienen raíces subnacionales, las representaciones son frágiles. Entonces, tú puedes tener, repito, estos partidos personalistas le ganan a los tradicionales arriba, es decir, le pueden ganar una presidencia de la República, pueden ganar el Parlamento con muchas bancadas, pero estos partidos personalistas hacia abajo, a nivel regional, provincial y distrital, casi no existen, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues un desencuentro que es una de las grandes tareas que tienen los partidos de poder justamente cumplir esa tarea, porque es una tarea de integración. Los partidos políticos, recordemos en términos teóricos, son organizaciones que representan y sistematizan intereses. Acá eso está roto. Me impacta cómo los partidos tradicionales han ido desapareciendo. Cierto, las últimas elecciones muestran el éxito que acompaña a coaliciones que se arman para cada coyuntura. Ahora hay mucha propaganda en podcast. Sé lo que significa esa palabra, pero te diré que nunca he usado uno de ellos. Es como la radio de tu época. La radio, Mariana, es mucho más antigua que yo. Nació la radio en la Primera Guerra Mundial, imagínate. Ya pues, bueno, vamos a un corte y volvemos y te lo voy mostrando, ¿ya? Listo, ya regresamos. Los partidos históricos disponían de ideología y programa político. Además, contaban con cierta organización de células y comités, pero nunca fueron tan fuertes como en otros países y empezaron a declinar en los años 80, hace ya mucho tiempo. La falta de renovación de los partidos generó que desde los 90 surjan coaliciones de independientes que se arman para cada ocasión. Esas coaliciones se constituyen alrededor de figuras presidenciales. La pregunta es, ¿cuáles son sus ventajas? ¿Por qué son tan exitosas? Todo este paquete de partidos tradicionales está en declive y ahora vemos que con frecuencia para cada elección se arma una nueva coalición, más bien de gente independiente o pequeños grupitos, todos organizados alrededor de una figura que se cree presidencial. Un poco lo que fue PPK en la elección anterior, ¿no? ¿Cómo ves esto? Yo creo que los partidos políticos sufrieron un duro golpe también en los 90, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, creo que, como has mencionado, el APE, el PPC, Acción Popular, han sido los partidos grandes del siglo XX, ¿no? Que ahora están, yo diría más que en declive, algunos están en serias crisis, ¿no? Por ejemplo, pongo el ejemplo del Partido Popular Cristiano. En mi opinión personal, el Partido Popular Cristiano, como doctrina, ha muerto antes que su líder histórico Luis Bedoya Reyes. El pensamiento social cristiano de Luis Bedoya Reyes y de sus fundadores no tiene nada que ver con los postulados del
Partido Popular Cristiano actual, ¿no? Entonces yo creo que para empezar ahí, doctrinalmente hay una crisis, ¿no? En cuanto al Partido Aprista, que ha sido gobierno en 2 oportunidades con Alan García, ¿no? Y que presidió Víctor Raúl Ayala Torre de la Asamblea Constituyente, yo creo que muerto Alan García, se va pues su principal figura, porque fue el personaje que los llevó a la presidencia en 2 oportunidades. Entonces, creo que el APRA está tratando de sobrevivir a la figura de García Pérez, ¿no? De un modo u otro. Creo que hay figuras jóvenes que podrían hacer algo por rescatar el partido, que sigue firme en sus convicciones doctrinales. Tiene cuadros jóvenes, pero creo que la partida de Alan García fue sin duda un duro golpe al espíritu aprista, ¿no? También hay que decir que han habido, escándalos que han afectado a todos los partidos. Y por último, Acción Popular, fundada por Fernando Belaúnde Terry. Yo me pregunto si, al igual que en el PPC, si la Acción Popular de ahora, de Johnny Lescano, responde al espíritu fundacional de Belaúnde Terry y de los líderes, ¿no? Yo creo que Acción Popular hay una clarísima división entre los seguidores de Johnny Lescano y los seguidores de Raúl Discanseco, de Víctor Andrés García de Belaúnde, etc. Hay una clara división, yo creo que más de temas ideológicos, ¿no? Yo creo que los partidos políticos, con todo, yo creo que Acción Popular es una señal de que todavía vive con sus defectos, con sus virtudes y con sus divisiones. Ahí está. Y con Luis Bedoya Reyes ha muerto el líder que sobrevivía a los grandes momentos del siglo XX, pero creo que su partido, en honor a Bedoya Reyes, debería hacer un relanzamiento y debería ir a sus orígenes, ¿no? Y a su doctrina fundacional. ¿Por qué declinan los partidos así llamados tradicionales, los partidos que tenían doctrina y organización, y por qué tienen tantos incentivos para ganar estas coaliciones de independientes? Bueno, yo creo que hay 2 diferencias, ¿no?, entre estos 2 tipos de partidos. Tú has notado bien que una característica de estos grandes partidos tradicionales que existieron, sobre todo hasta, no sé, hasta los tal vez fines de los 80, ¿no?, y luego en los 90 eso ya implosionó, pero una característica era que tenían, además una doctrina, pero detrás de eso había una ideología, ¿no?, en el sentido más amplio del término. Y era muy fácil asociar esa ideología o esa doctrina con sectores específicos de la sociedad, además sectores muy bien definidos, ¿no? La izquierda, el APRA acá en el Perú, la derecha tipo PPC, Acción Popular, pero pasó 2 cosas, ¿no? Pasó que en realidad toda la construcción ideológica, no solamente en el Perú, sino en el mundo, entró en un proceso de declive, de cuestionamiento, ¿no? De pérdida de fortaleza. Eso es algo general. Pero se encontró con otro elemento u otro proceso que yo creo que no hemos terminado todavía de comprenderlo bien, y es que los sectores de la sociedad mismo cambiaron, ¿no? Entonces ya no es posible pensar que un partido va a poder representar a un sector más o menos homogéneo, más o menos bien definido, ¿no? Sí, en nuestro país eso además se hace más evidente porque justamente hacia fines de los 80s, los diversos procesos del siglo XX lo que fueron mostrando es que había una diversidad de sectores de la sociedad peruana que no habían sido ni siquiera, no solamente representados, sino no habían sido reconocidos como ciudadanos. O sea, que de pronto hay un contingente enorme de ciudadanos andinos, amazónicos, afroperuanos, mujeres, ¿no? Por analfabetas no habían podido, por ejemplo, votar. Entonces, que eso haya sido reconocido, lo que abre es una enorme diversidad, ¿no? Entonces, ¿cómo representas a esa enorme diversidad solamente con tu doctrina y con tus lenguajes, ¿no? Más tradicionales, vista del siglo XX, y entramos a ser una sociedad diversamente reconocida, ¿no? Y con sus problemas, evidentemente, porque no es que este reconocimiento se dio, pues, con un reconocimiento además de formal también de derechos, ¿no? No ocurrió así, ¿no? Yo creo que los partidos ahí dejaron entonces de estar conectados realmente a las mayorías de la sociedad. Y una segunda cosa que yo creo que entonces hace como consecuencia que surja esto otro, que son estos otros partidos que se arman y desarman, es que esos otros partidos están pensando su conformación para ganar elecciones, ¿no?
Entonces, si yo tengo que adecuar mi estructura partidaria, la movilización de mis recursos económicos o de mis liderazgos para ganar una elección, lo hago. Si el líder de mi partido tiene que adecuar cada 4, cada 5 años su mensaje, porque hoy día la sociedad exige tal cosa, lo hago. Entonces, claro, y entonces ahí se notan pues hasta pueden ser contradicciones en términos de mensaje, de discurso o de programa, ¿no? Que ahora es lo máximo que se le exige a un partido que tenga, ya no esta cuestión, esta discusión más profunda en términos ideológicos o políticos, sino, bueno, que tenga al menos un programa. Pero incluso muchos de estos partidos programáticamente suelen ser bastante contradictorios de elección a elección. Eso es lo que a mí me lleva a concluir que lo que buscan sobre todo estas organizaciones es cómo gano la elección, más allá de cómo permanezco en la sociedad buscando representar a estos sectores de la sociedad que hoy cada vez son más diversos, ¿no? En cada elección y en muchas ganas se presentan coaliciones que se forman para la ocasión, que son personas independientes o pequeños grupos, todos organizados alrededor de un caudillo, de una caudilla, organizados alrededor de una figura presidencial. ¿Cómo ves esta situación? Esto que mencionas es importante porque ya no solo estamos hablando de la regionalización de la política y la fragmentación, sino también de que cada vez los horizontes temporales de estos proyectos políticos son más cortos y casi que se crean para cada elección, ¿no? Y entonces ahí hay dos elementos que mencionas que se van perdiendo. Uno es lo programático, ¿no? Lo doctrinario, y lo segundo tiene que ver con esta capacidad de representación y movilización de masas. Sobre lo segundo, yo quisiera decir que, digamos, efectivamente hemos tenido partidos programáticos, ¿no? Digamos, los partidos tradicionales respondían a una serie de doctrinas, pero esta vocación de representar a las masas en realidad era más discursiva que práctica. No es sino hasta, digamos, la universalización del voto con digamos, la inclusión de los analfabetos, por ejemplo, que los partidos recién empiezan a preocuparse por movilizar y tener una relación más directa con un sector importante de la población como eran los campesinos y los indígenas, ¿no? Entonces eso es importante porque además cuando empiezan a gestarse esas relaciones hay otro tipo de procesos que inician, que tienen que ver con la violencia, que como decía, digamos, desaparece una generación importante de líderes locales, pero también digamos, la precarización laboral a partir de la crisis económica, que lleva a que con el paso del tiempo y la introducción de una serie de políticas de ajuste, hoy en día tengamos un 70% de la población en el sector informal, con lo cual representar a esta población programáticamente es cada vez más difícil porque son sectores muy fragmentados con intereses muy particulares. Y eso, digamos, hay que sumarlo también a que precisamente por esta historia más larga, Perú es uno de los países que resalta, digamos, a nivel global por la baja confianza interpersonal. En este contexto, digamos, crear o buscar reconstruir, digamos, partidos con esas características es muy distinto y es muy difícil. Y digo reconstruir porque hay claramente una tendencia global hacia este espacio. En varios países se habla de la creación de partidos franquicia, digamos, de la idea de que la representación se ha ido perdiendo, pero que además que los partidos cada vez representan menos claramente tendencias programáticas. La diferencia clara con el Perú es que si en otros casos todavía los partidos funcionan como cascarones institucionales, en el Perú tuvimos un colapso del sistema de partidos que no se puede recuperar y entonces, digamos, hay que hacer un doble trabajo de construcción institucional y al mismo tiempo de representación, mientras que en países como Chile, por ejemplo, los partidos pueden sobrevivir sin raigambre social, pero sí son todavía instituciones, organizaciones estables, ¿no? No hay nada que hacer, Tony. Nuestra política es súper complicada. Sí, Mariana, 200 años después de nuestro nacimiento como república, la política en el Perú sigue siendo una actividad recontra difícil. Yo te diré que creo la causa es la persistencia de la corrupción. Ay, supongo. En ese terreno también tu generación nos deja una carga muy pesada. Ay, tú sabes, siempre se está culpando al anterior. Ahora yo quiero ver
si ustedes de verdad son la generación del Bicentenario. Yo creo que en una democracia de la gente, y no me gustan los partidos, los militantes que conozco son dogmáticos y es difícil conversar con ellos. Y dime, si tu generación no piensa militar en partidos, ¿cómo planean hacer política? ¿Por streaming? ¿No sabes? Bueno, mejor escuchemos qué nos dicen nuestros invitados sobre el futuro del quehacer político. Volvemos después de un corte. El gobierno anterior propuso una reforma política, pero fue aprobada a medias y no logró fortalecer el sistema. ¿Quién puede hacerlo? La respuesta siempre ha sido la juventud. Hoy, tan conectada a redes y medios electrónicos. Por ello, es imposible pensar en la resurrección de los partidos de locales y mítines. Cuando la juventud actual tome la posta, de hecho se modificará la forma de participación política. ¿Cómo anticipan este futuro nuestros invitados? ¿Cómo ves, pues, el futuro? ¿Cómo crees que la ciudadanía ha de agruparse para hacer política en el periodo post-COVID? Mira, no hay nada que nos indique que este 11 de abril las cosas van a ser muy distintas del 2016, que ha sido quizá de los peores quinquenios que hemos tenido en la historia republicana. Van a haber, sin embargo, algunos efectos derivados de las reformas, aun cuando, como no han sido aprobadas, digamos, en la amplitud que se hubiera necesitado para llegar a esta elección del Bicentenario, la cosa es un tanto complicada. Vamos a tener probablemente entre 8 o 9 bancadas en el Congreso, ¿no? Un fraccionamiento alto, en donde ningún presidente va a tener mayoría en el Congreso. Solo en términos de ejemplo, de simulación, ¿no? Según la última encuesta realizada por Ipsos, vemos los tres que tienen mayores posibilidades a pasar a la segunda vuelta, Johnny Lescano, George Forsyth y Rafael López Aliaga. Si tú lo colocas entonces en el plano ya de relación, también según la simulación, con 9 partidos, la relación entre ellos va a ser complicada, porque para que tú puedas desarrollar un cierto nivel de fluidez entre los poderes, requieres que se articulen coaliciones. Pero es bien difícil hacer coaliciones pues donde tengas que integrar, porque cada uno tiene apenas una parcela, con muchos partidos, ¿no? Con muchos partidos. Y por el contrario, lastimosamente, una de las lecciones aprendidas parece este quinquenio está siendo que el presidente puede disolver el Congreso, pero el Congreso puede vacar a los presidentes y censurar ministros. Eso es lo que se está sacando casi como una lección aprendida, y eso es nefasto, ¿no? Entonces, los partidos tienen ahora en adelante muchos la tarea no solamente de consolidarse, porque tener bancadas es tener poder. Hay algunos elementos que incentivan esto con las nuevas reglas y la formación de otros nuevos. Mira, esta elección está demostrando que es el inicio y por lo tanto ya fue el fin de los candidatos del siglo XX, ¿no? Rosa García, Toledo, mismo de alguna manera, Kuczynski, Lourdes Flores, etcétera. Esta es una elección con nuevos rostros, incluso con candidatos cuarentones, digamos, ¿no? Pero creo que también la propia historia demuestra que si no tienes un partido que se reproduce en el Congreso, una bancada, la posibilidad de gobernar se reduce de manera ostensible. Entonces, claro, como todo momento límite que trae a su vez efectos destructivos, siempre es una oportunidad. Hay que pensar ya en un término que se tiene que ir acomodando a nuevas circunstancias, en donde hoy día
el encuentro incluso de los militantes ya no fuese un espacio local, que era justamente el local del partido, sino por esta vía, ¿no? Por la vía virtual, y eso va a producir y está produciendo nueva forma de relacionar, nueva forma de militancia también. ¿Cómo se organizará la ciudadanía para participar en política ahora que enfrentamos un periodo de reconstrucción post-pandemia? Creo que el futuro en ese sentido es bastante incierto por esta conjunción de tendencias globales y locales. Digamos, quienes estarían llamados, por ejemplo, a renovar los partidos son precisamente los jóvenes. Pero lo que vemos no solo en el Perú, sino a nivel global, es que en realidad, si bien es cierto hay una repolitización de un sector importante de la juventud, esta pasa por canales muy distintos a los partidarios y a los electorales. Los jóvenes hoy en día, en realidad, están muy interesados en hacer política, pero desde una perspectiva más de activismo en colectivos, más culturales, más, digamos, de acción cotidiana, que no necesariamente pasa por organizaciones interesadas en las elecciones. Entonces, eso es claramente una tendencia global y creo que se repite un poco en el caso peruano. Pero además porque, digamos, mucho de los esfuerzos que se hacen a nivel nacional para reconstruir partidos tienen un peso excesivamente formalista y está pensando siempre en la creación de reformas políticas basadas en reglas. Estas son importantes, es cierto, porque nos ayudan a depurar la oferta política y ordenarla, ¿no? Digamos, eliminando aquellas organizaciones que en realidad son pues fachadas o son vientres de alquiler. Pero lo que hay en realidad en el Perú es un desajuste entre lo social y lo político, esta crisis de representación que mencionaba y que no se soluciona solamente con tener menos partidos o partidos más fuertes, sino con reconstruir un nexo entre la ciudadanía y los políticos. Y esto por lo general parte de procesos distintos, por lo general parte de procesos que buscan una rearticulación social y que son difíciles de recrear. Históricamente hemos visto, por ejemplo, ¿no?, que suelen originarse en procesos de reajuste económico, en los cuales se crean incentivos muy claros de quienes se benefician de algunos avances de la economía y quienes no. Lo hemos visto también en algunos procesos de rearticulación o de transformación cultural, ¿no? Aquellos espacios en los que históricamente se liberaliza la política, se forman también partidos confesionales que por lo general buscan articular y defender, ciertas posturas más conservadoras. Y por último también hay procesos claramente importantes como las revoluciones, los golpes de Estado, que crean, digamos, fisuras a nivel de la sociedad que finalmente podrían dar pie a la creación de partidos. Ahora, uno podría pensar, como mencionas, que después de una crisis política como la que hemos tenido y una pandemia que, digamos, resalta estas limitaciones del crecimiento de los últimos años, podría haber un espacio para esta rearticulación social. El tema es que, como mencionaba, hoy en día la tendencia global pasa más bien a que ese activismo, esa preocupación política sea canalizada por medios más de movimientos sociales digamos, por la vía electoral. ¿Cómo es el futuro de la política en el Perú? Tony, mientras sigamos pensando el buscar, por ejemplo, los outsiders o nuevos rostros o nuevos liderazgos que participen en política y sin mirar la solidez de su organización política que respalda a este candidato, vamos a continuar cayendo en lo que, por ejemplo, en este periodo del año 2016, elegimos al gobierno de lujo. El gobierno de lujo hoy nos tiene con 4 presidentes de la República y todavía no terminamos el gobierno. Una crisis política, económica y social y encima con la pandemia. Y la población dice, ¿a quién voy a elegir? En estos momentos hay un alto porcentaje aún de población, casi el 50%, que aún no decide por quién va a votar. Y seguramente, como en otros procesos electorales, o es la última semana, los últimos días, hasta el mismo día, vamos a elegir a quién nos gobernará. Requerimos, y en la voluntad de los partidos políticos, me permites, Tony, el partido aprista no está participando en este proceso electoral por decisiones del Jurado Nacional de Elecciones,
Sin embargo, tenemos nosotros la voluntad de hacer el llamado, la invocación a quienes están participando en este proceso electoral, de llamar a la unidad, de convocar a la unidad. Necesitamos garantizar que el próximo gobierno cumpla los 5 años y pueda garantizar también que las políticas de salud podamos garantizarle al país la vacunación, recuperar nuestra economía, recuperar a nuestros niños en las clases presenciales, ya no virtuales. Entonces, son temas que demandan de unidad, de hacer una agenda del Ejecutivo, hacer una agenda del Legislativo y termine lo que hemos visto estos últimos años, una confrontación innecesaria, pudiendo haber tendido puentes de conversación en el diálogo entre dos poderes importantes del Estado. Se ha cerrado un Congreso de la República, se ha elegido un Congreso complementario, más presupuesto para elecciones. No estamos viendo lo que pierde el país. Aquí, reitero, la invocación de todos los partidos políticos. Están participando 19 partidos políticos, 18 con candidato presidencial y, según las proyecciones, 15 o 17 perderán su inscripción en el registro de partidos políticos. Lo que necesitamos aquí, más allá de los resultados, es quien asuma la presidencia de la República tenga una mente mucho más amplia, una convocatoria incluso para su propio gabinete, que pueda tener e invocar y convocar a las distintas corrientes políticas en el país. Podemos avanzar, recuperar nuestro crecimiento, volver a trabajar con las zonas que han sido duramente golpeadas con la pandemia. La pobreza y extrema pobreza es la que está campeando en este momento y creo solo con voluntad podremos hacer. La necesidad de poder asumir esta responsabilidad pensando solo en el Perú y dejar de lado los intereses que pudieran tener algunas colectividades políticas. ¿Viste, Tony? ¿Ah? ¿Ya entendiste algo del streaming? Son varios servicios, ¿no? Streaming, pues, Tony. O sea, todo lo que uso en Internet. En concreto, buena parte de la política se hace usando estos medios. A estas alturas ya se le debería decir política 2.0. Lo que me gusta es su alcance. Cualquiera puede usarlos para bien o para mal. Y ahí está la competencia. Y dime, a tu juicio, ¿es un termómetro o una herramienta de la lucha política? Pues los dos. De aquí en adelante, la organización y movilización ciudadana será por las redes. Entonces, nos vemos la próxima semana para el último debate. Aquí estaré. ¿Pegada a tu celular? ¡Obvio! ¡Chao! ¡Chao, nos vemos! Sigue hablando un poquito para que se te escuche acá, porque no me ha subido el volumen.